¿Qué tal, jóvenes? Seguimos con Josué, el joven y sus conquistas. Estamos en Ármate, en la armadura de Dios, y ahora le toca el turno al escudo de la fe. Hay que hacer un poco de imaginación, y esto ya es poco común ahorita en estos tiempos. Hablar de escudo es como hablar del Capitán América, pero bueno, por ahí va, el escudo de la fe. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 6, sin fe es imposible agradar a Dios. No hay que agregarle nada. Sin fe es imposible agradar a Dios. Más adelante en el capítulo 12, versículo 2, también de la carta de Hebreos, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Con Él empieza y con Él termina. Pero la fe viene de Él. Él fue el que se encargó de que esto empezara. Los romanos fueron maestros en el arte de usar el escudo. Una de sus grandes maniobras más famosas era el usarlos no solo para defenderse, sino para atacar. Se juntaban los 100 soldados del caso, que era la legión, y armaban una especie de tanque humano, totalmente protegidos por arriba y por los lados, por los escudos, dejando fuera por un recoveco las puntas de sus espadas y lanzas. Avanzaban matando a cualquier enemigo que se atravesara, y no había nadie ni nadie que los pudiera detener, tal cual. Seguimos en lo dicho, estamos en guerra, es una guerra espiritual, y obviamente, sin echarle más crema al asunto ni más subrayado, seremos atacados. Creo que te vas a marear un poquito de escucharme decir esto de varias maneras, pero no te preocupes por los dardos o flechas que el enemigo te lanza. Tú preocúpate porque todas se estrellen contra el impenetrable escudo de tu fe, de la fe. Y cuando sea necesario, usa tu escudo también para dar buenos y bien dados golpes. Ya existía como caricatura, pero se volvió a poner de moda nuestro querido Capitán América con su escudo famoso con la película de los X-Men. Ahora estoy hablando a una generación que sabe de qué estoy hablándoles. En fin, su arma mortal es su escudo. Lo lanza con todas sus fuerzas y se le rompía la cabeza como a 100 soldados enemigos de un solo golpe. Luego regresaba como boomerang para con él. Pero quedemos claros de que se puede casi pensar que sin ese escudo estaba bastante indefenso, de alguna manera de decirlo, ¿no? Cuando estaba escribiendo esto, lo estaba haciendo aquí en casa y estaba en el jardín. Y en ese momento estaba trabajando el jardinero. Era un trabajo excepcional porque hacía unos días de aquella época, ya llovió unos años atrás, cayó nieve en nuestra ciudad, cosa que no pasaba hacía 100 años y posiblemente pasen otros 100 para que vuelva a pasar. Depende mucho cómo está la onda climatológica. Fue totalmente emocionante para los niños, pero las pobres plantas se quemaron. Viendo el jardín, el jardinero nos dijo, vamos a intentar darles vida de nuevo y luego esperemos. Les puso un abono natural con un aroma no muy recomendable, pero bueno, abono al fin. Y cuando estaba escribiendo este trabajo, él estaba cortando un jardín al que le había crecido una maravilla de flores, de pasto. De nuevo, lo impresionante era lo seguro que estaba este hombre de que estas plantas podían resucitar, aunque estuvieran quemadas. Ahí entra la fe, tal cual. Dice la Biblia en Hebreos 11:1, un pasaje famosísimo, la fe es la garantía de lo que se espera, la prueba de las realidades que no se ven. Ya lo conoces, te lo vuelvo a decir. La fe es la garantía de lo que se espera y la prueba de las realidades que no se ven. ¡Qué maravilla! En nuestra historia familiar, hace unos años atrás, tuvimos la experiencia de pertenecer a X proyecto y cuando salimos de esa obra pastoral, pues salimos mi esposa y yo sin nada. Yo de extra era extranjero y músico para rematarla y por si fuera poco estábamos a un par de meses de que diera a luz mi esposa a nuestro primogénito. No teníamos ningún seguro social y las cosas a ojos de fe o sin fe pintaban muy mal, poco más que mal. Lo único con lo que sí contábamos era nuestra fe como pareja creyente, acompañada de nuestra muy humilde oración. Fue en ese entonces que por disposición divina, por providencia de Dios, por su gracia, una compañía de música cristiana de Estados Unidos me empezó a buscar para hacer las traducciones y los arreglos de su producción musical al español. Todo esto porque mi nombre salió en una conversación de sobremesa, hagan ustedes el favor. Pero cuando son los cristianos los que hablan, mucho cuidado, todo puede pasar y cuando oras, las coincidencias
o diosidencias suceden. Me contactaron después de varios intentos y finalmente me invitaron a iniciar mi labor con ellos en Nueva York. Se dice rápido, pero yo tenía en ese momento un pasaporte extranjero en México, no tenía medios para demostrar ninguna solvencia económica. En fin, cosas que hacen que la fe se apague, porque no tenías por dónde empezar. En medio de todo esto, mi esposa y yo asistimos a una celebración, a una Santa Misa. Recuerdo haber visto un sacerdote franciscano dando el sacramento de la reconciliación. Y yo dije, bueno, pues voy. Busco ahorita asesoría, busco alguien que me aconseje, busco confesarme, reconciliarme. En fin, como un resorte me levanté y llegué al confesionario. A una cita con la reconciliación, posiblemente conmigo mismo en ese momento. Le dije al sacerdote que mi falta en ese momento era que no tenía fe, que no tenía capacidad de seguir creyendo, que estaba muy cansado y que sentía mi fe muy débil. Estaba confesándolo. Este hombre de Dios, con una voz muy paternal, me dijo: mañana pídele al Señor que te deje realizar un acto de fe. Y vas a ver cómo ese acto levantará tu confianza en ti y en Dios. Esa es tu penitencia. Esa misma semana hicimos lo que había que hacer, todo lo que implicaba movimiento económico, movimiento consulado, movimiento, etc. Y como 1000 historias que han pasado con gente que se atreve, logramos mi esposa y yo conseguir todo lo que hacía falta para ir a hacer ese trabajo a Nueva York. Cuando conseguimos todo esto, que ya era un gran milagro, en una de las calles de México pasamos por una iglesia pequeña pero con el único Dios grande ahí. Y le dimos gracias por probar que estaba con nosotros una vez más. Y como 1000 historias, y como yo, miles de jóvenes que pueden atestiguar cómo Dios es fiel con sus hijos, cuando la fe se arriesga. Ya tienes en tus manos el escudo de fe. Es importante darte algunas pistas de cómo usarlo. La fe, quedemos claros, primero, la fe la da Jesús. Tú por más que quieras no la puedes comprar o conseguir en tiendas de descuento. Viene de Él crece, a Él regresa y en Él termina. Pon tus ojos, tus planes, tus objetivos, faltas y debilidades en Él. Te puedo resumir diciendo Él, Cristo, Él, Jesús es la fe. Por eso decía la carta a los Hebreos: fijo los ojos en Jesús, que es el que inicia y consuma la fe. Hebreos 12:2. No sé si lo entiendas, pero el punto no es que tú y yo tengamos fe en Jesús. El punto es que Jesús nos ha regalado la fe que nos hace creer en Él. 1. La fe la da Jesús. 2. Cada hombre tiene una medida de fe. Está escrito. Cada hombre tiene una medida de fe dada por Dios. Es Romanos capítulo 12, el versículo 3. Dice: no se estimen en más de lo que conviene. Tengan más bien una sobria estima según la medida de fe que Dios les dio a cada uno de ustedes. Qué impresionante, esto da para 1000 charlas. Conózcanse, estímense, sépanse, sin echar más. No tiene que ver más. Tengan una estima sobria, limpia, según la medida de fe que Dios le otorgó a cada uno. Dios, mi querido joven, te ha dado sus dones para su cuerpo, para asegurar la vida y el desarrollo de su iglesia. Y hasta el más pequeño de los que son parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo, tiene algo que dar. Así que no pienses que no tienes nada de fe. Más bien descubre tu medida y ponte a actuar con ella. Insisto, no hay medida grande o pequeña. Dios sabe darla, punto. Deja de pensar en cantidades industriales. Recuerda que Jesús, al referirse a todo lo que podamos alcanzar con la fe, su ejemplo fue un grano de mostaza. No habló de toneladas de coherencia, habló de un granito de mostaza. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, le habrías dicho a este árbol: muévete, arráncate y plántate en el mar. Dios da pequeños pasos junto contigo, pero toca darlos. Sí estamos en una guerra y hay territorio que conquistar, pero se trata de ir obedeciendo. ¿Sale? 4. Recuerda que la fe crece cuando te alimentas de su palabra, sea leyéndola o meditándola, escuchándola en la comunidad, la enseñanza, la catequesis, en fin. Sí, por supuesto, ten tu propia Biblia. No tu propia versión, no es lo mismo, tu propia Biblia. Escucha la palabra de Dios proclamada, alimenta tu espiritualidad, nútrete de ella, que tampoco es lo mismo que engordar, es nutrirse.
Escucha el testimonio de lo que Dios sigue haciendo en otros. Híjole, eso alimenta la fe directamente. Dice Romanos 10:17, un versículo muy famoso: por lo tanto, quede claro que la fe viene de la predicación. La fe viene de la predicación y la predicación por la palabra de Dios. Debo suponer que un golpe bien dado en el escudo debe ser doloroso y agotador. No te sientas mal, ni culpable por sentir que tu fe se viene abajo o que parece agotarse y cansarse. La fe siempre va a estar ahí y eso es lo más importante. Hey, Dios es tu fe. Él te dará toda la que necesites y Él también estará contento por aquellas acciones en las que pongas tu fe en Él. La fe va acompañada de obras. No es puro rollo, no es cosa muerta. Santiago es el que pide que se le demuestre la fe con obras respectivas que deben acompañarla. De tenerla todo la tenemos, está dicho en cierta medida. Todos podemos decir que creemos, hasta el diablo lo tiene, que si no le queda de otra. Pero demostrar que ha valido la pena tener esa fe, eso es solo con frutos, con pruebas de que esa fe funciona. La dimensión de lo que se alcance es secundario. Pues eso a los ojos de Dios es la prueba de que está en ti. Lo demás es para que los hombres vean que tu fe es real, que la fe en ti ha dado fruto. Santiago 2:17. Lo leíamos al principio. Sin fe es imposible agradar a Dios. Él premia a los que lo buscan. Esto, mi querido soldado, mi querida joven, te va a pasar cientos de veces. El acercarte a tu oración personal sin más que la fe, o sea, no hablo de sentimientos, hablo de la fe, de saber que Dios ha prometido escucharte y responderte, eso es fe. Alguien decía por ahí que Santa Teresa, la autora de la iglesia, durante años cuando llegaba a orar no le quedaba más remedio que ponerse a contar los ladrillos y las baldosas que adornaban las capillas, porque la sequedad de su oración no daba para más. Sin embargo, nunca faltó a su cita puntualmente. Y Dios la premió y nos premió en ella. Recordemos que hay pasajes en la Biblia como Marcos 6:6 que dice que Jesús se admiró de la falta de fe. Jesús se admiró de la falta de fe de aquel pueblo. Mira que para que a Dios le llame la atención algunas cosas, y es que la falta de fe o la terquedad para negarse a actuar, a creer en Él, puede paralizar sin ningún problema la acción de Dios, en ti o en todo un grupo. Es impresionante esto. Ojo, acá no hablamos de que no sientas fe, sino de que estemos tan cerrados, tan dominados por el orgullo y la soberbia, que no le damos chance a Dios de ser Dios. Acá los paisanos de Jesús no estaban dispuestos a ceder ni un gramo de fe en Jesús. Según ellos, tenían todas las pruebas para explicar el por qué no creer en Jesús. Y esto era más fuerte que todas las pruebas de poder que acompañaban a Cristo en ese momento. La fe de varios puede mucho, está escrito, La fe de Jesús, Marcos 2:5, ¿se acuerdan cuando bajaron al paralítico los 4 amigos? La fe de ellos, habla en plural. Está comprobado, es cosa de unirse y hacer la prueba. La sensación es impresionante, lo digo por experiencia. Cuando llegas a compartir con tus hermanos, cómplices, con tus amigos, la aventura de la fe es impresionante. La lógica es simple. Si nuestra fe sola y pequeña, como un granito de mostaza, puede hacer grandes cosas, ahora nuestra fe unida, ¿qué no podría alcanzar? Y así, como la falta de ella sorprende al Señor, pues no logramos hacer nada. El efecto contrario es igual. Cuando existe la suma de varios que nos sumamos para creer, todo es posible. Y termino diciendo esto. La oración del justo es poderosa. Santiago 5:16. En medio de este pasaje, Santiago hace la aclaración de que Elías era un hombre de la misma condición nuestra, pero que oró con insistencia, con fe, haciendo prácticamente un sinónimo entre fe y perseverancia, recordándonos que fervientemente viene de la palabra fe, a fin de cuentas. Nadie pide que tengas una fe especial, sino que utilices la fe que tengas con fervor y ánimo. Pídele al Espíritu Santo y a Jesús. Ellos dan la fe. Seguimos. Pase bien.